No le da. Amigos de la caja de Pandora de los 40, hemos abierto esta caja llena de misterios, de lo oculto, de lo paranormal, y es momento que de la caja salgan nuestros panelistas, nuestros invitados. Y hoy tenemos un invitado para desmitificar muchas cosas, pero también para reafirmar otras, porque nos va a hablar sobre el maravilloso mundo del ocultismo. Con las buenas noches, Alberto Acosta, astrólogo y ocultista. ¿Es así? ¿Lo presenté bien, Beto? Así es, Diego César, muchísimas gracias. Yo encantadísimo de acompañarlos aquí en la caja de Pandora en esta noche. Bueno, precisamente como esto se trata como de desmitificar cosas, querido Toby, si yo digo ocultista, pues ¿cómo se pinta el hombre? Una persona que, pero físicamente, como siempre hacemos las preguntas, ¿cierto? Sí, físicamente, o ¿cómo crees que es un día de Beto? Me he dicho, ¿qué estará haciendo en las noches? ¿Cómo te lo pintas? De pronto una persona que tiene el tema espiritual muy centrado, una persona que de pronto puede manejar un rito antes de dormir, de pronto una persona que le gusta mucho, de pronto Los Ángeles, lo describiría yo pues de esa manera. No sé si le atiné. ¿Sí o no, Beto? Bueno, algunas cosas sí, por supuesto. Es que cuando uno dice la palabra ocultismo, y esa va a ser precisamente nuestra primera pregunta, la gente ya se pintó un tipo de barba, túnica oscura, con gatos llenos de sangre, con páginas escritas en ruso y tratando de hacer el mal. Y de pronto eso no es, Beto. Arranquemos por ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es el ocultismo? Diego César y Toby, pues un ocultista realmente y desde hace mucho tiempo atrás es una persona que ha dedicado su vida al estudio de todo lo oculto, de todos los fenómenos ocultos, de esos de los que la ciencia tradicional no se ocupa. Digamos que la ciencia tradicional se ocupa de la universalización de los conceptos. Sin embargo, las cosas que la ciencia ortodoxa no puede explicar, tratan como de abandonarlo, como no tengo un interés en hacer ese tipo de investigación porque lo considero innecesario o porque definitivamente sé que me va a llevar a algo que no quiero saber o que no puedo explicar. Entonces el ocultismo, digamos que en la modernidad, se ocupa del estudio serio de todos los fenómenos que no se pueden explicar y de todas las materias en las que nadie se quiere involucrar de una manera seria. Eso realmente representa el ocultismo. Excelente. Entonces, Toby, ya con esa definición, ¿qué podría usted preguntarle a Beto? ¿Por qué elegir esto? Que muchas veces, como decís vos, los científicos no lo eligen porque de pronto van a descubrir algo que no quieren, porque es algo que de pronto más adelante no pueden comprobar. ¿Por qué elegir esto y no algo relacionado con la ciencia? Realmente, profesiones, yo soy ingeniero en electrónica y trabajo en telecomunicaciones, he trabajado en comunicaciones toda mi vida. Sin embargo, yo pienso que el tema de la investigación de estos fenómenos que no tienen explicación es algo que nace con uno. Definitivamente estos temas me llamaron mucho la atención desde siempre, yo creo que desde que tengo uso de razón. Por supuesto, guiados por experiencias que fueron ocurriendo en mi vida a la par, en donde mi interés en este tipo de fenomenología pues fue creciendo. Pero es como entrar en esa otra parte del mundo, de eso que nadie quiere hablar, de eso que nadie no quiere explicar, de eso que todo el mundo le teme, y tratar de encontrar respuestas a todos esos fenómenos a los que las personas no quieren, digamos que darle la cara o no quieren asomarse ya sea por temor, ya sea por los paradigmas convencionales, etcétera. Entonces realmente no es algo que yo digo yo lo elegí, es algo que tal vez me eligió a mí. Excelente, Beto. Estamos en la caja de Pandora los 40 con Alberto Acosta. Él también se dedica a la astrología, también es escritor. Entonces este es el punto importante de la charla, en el cual
algo pasó, una película, un libro, la religión de pronto, y eso que toca piano, porque uno con las religiones no se mete supuestamente, y es porque llegamos a esa misión. Yo ahorita le digo a mi mamá, a mi tía, a alguien, digo, no, es que yo ayer estuve hablando con un ocultista y automáticamente me va a decir rito, sangre, satán. O sea, ¿en qué momento se fusionaron esos dos conceptos que no tienen nada que ver? O sí, o el ocultista evidentemente investiga sobre eso, pero no es un satanista. ¿Por qué se fusionaron esas dos cosas para la cultura pop, para la cultura en general, Beto? Viejo César, pues realmente yo pienso que sí es un concepto religioso, es decir, dentro de la religión, y tampoco yo tampoco soy no voy en detrimento de ninguna religión, no me meto con el Dios del corazón de nadie. Cada quien tiene sus propias creencias y para mí está bien. Digamos que es lo natural, es lo que debe ser. Pero definitivamente se creó un miedo hacia lo desconocido, como no hagas eso, no preguntes eso, no te involucres allá. Y eso nos mantuvo pues lejos de una gran parte del mundo que, aunque es total y absolutamente real, no ha sido estudiada de manera seria. Los grandes ocultistas de este mundo, por ejemplo, como el señor Alphonse Louis Constant, el señor Eliphas Levi, el señor Gerard Incos, el señor Papus, el mismo Paracelso, se ocuparon de esa parte del mundo que nunca nos enseñaron y de la cual nunca nos hablaron. Y miren que ellos se ocuparon de esa parte del mundo siendo científicos. Sin embargo, la ciencia moderna no se involucra en ese tipo de asuntos. El ocultismo moderno sí lo hace, es decir, es una parte investigativa, una parte seria, pero contemplando que hay un mundo que no vemos, hay un mundo invisible que es tan real como este físico, en el cual no estamos viendo claramente y tenemos mucho temor de explorar. Ok, Beto nos está contando cómo es el ocultismo, desmitificando un montón de cosas, porque aunque obviamente la idea del programa también es el miedo, el terror, lo paranormal, también es aclarar conceptos, Toby, ¿no le parece? Sí, obviamente hay que separar esos mitos porque muchos jóvenes desde que son pequeños empiezan como decía el Chancho ahorita, por una película, por una historia, por un programa, empiezan a crear como esa fascinación por estos temas, y si el joven decide, venga, yo quiero saber un poco más del tema del ocultismo, pues obviamente lo van a satanizar y no es la idea. Es como empezar a desmentir esos mitos y también saber que esto tiene una parte buena y que es una parte investigativa. Sí, así es. ¿Por dónde se empezó a meter Beto por acá? ¿Por libros? ¿Qué le llamó la atención? ¿Un referente que lo metió en el tema del ocultismo? ¿Cómo fue la fascinación para meterse en este mundo, Beto? Bueno, yo realmente, digamos que la primera experiencia paranormal de la que tuve conocimiento en mi vida le ocurrió a mis dos hermanos en una casa donde nosotros vivíamos. Inicialmente a mi hermano, que es muy cercano, él tiene solamente un año más que yo. Éramos pequeños, yo tenía tal vez unos 5 años y por supuesto él tenía unos 6. Y en esa casa en medio de la noche nosotros estábamos durmiendo con una de nuestras hermanas que nos contaba cuentos, y él se despertó en medio de la noche y se quedó mirando un ropero, y ese ropero obviamente tenía unas chaquetas ahí colgadas, etcétera. Y en ese ropero se fue formando una figura que es muy conocida hoy en día, de un hombre alto, más o menos unos 2 metros con 20, con un sombrero de ala ancha, un abrigo que le cubría el cuello y unos ojos rojos intensos. Obviamente lo entró en shock, no podía gritar, y finalmente ya cuando salió del shock gritó y pues nos despertó y todos preguntamos qué le pasaba. Inicialmente ahí solamente la pesadilla de un niño de 6 años. Eso realmente me dejó muy inquieto, yo siendo tan pequeñito. Sin embargo, más adelante uno de mis hermanos mayores, que yo creo que él tenía tal vez si yo tenía 5 años, él tenía unos tal vez 17, 18 ya, tuvo la misma experiencia en esa misma casa. Es decir, él se acostó a dormir y de pronto de la oscuridad surgió un hombre, 2 metros con 20, sombrero de ala ancha, abrigo, ojos rojos intensos, mirándolo, y se le acerca, y cuando estira las manos, tiene unas manos larguísimas, con unas uñas larguísimas, a tratar de cogerlo. Y lo que hizo fue pues claramente echarse hacia atrás, hacia el rincón de la cama, agarrándose de la madera de la cama, y al fin pudo gritar, y entonces ya todo el mundo se despertó, todo el mundo llegó, él estaba empapado en sudor y contó toda la experiencia. Algo había en esa casa que era muy inquietante. Hoy en el día lo conocemos como una entidad muy conocida, como muchas personas tienen experiencias. Yo lo reconozco como una entidad bajo astral que se llama el hombre del sombrero, el famosísimo hombre del sombrero. Ese fue mi primer conocimiento de experiencias paranormales, y a lo largo de mi vida pues fueron creándose más situaciones que fueron llamando mi atención para entrar en el estudio de todo lo oculto, de todos esos fenómenos que son desconocidos para la mayoría de las personas. Tremendo, Toby. Bueno, hay que pues obviamente aclararle a nuestros oyentes pues Alberto también sabe otras
algunas cositas. Por ejemplo, también practicar lo que es la astrología. Yo sí quiero preguntar, ¿la astrología va de la mano con el ocultismo o son dos oficios diferentes? Digamos que todas las pseudociencias, porque por supuesto la ciencia ortodoxa no la reconoce como ciencia, hacen parte del ocultismo, hacen parte de materia oculta de investigación, es decir, la numerología, la astrología. ¿Por qué hacen parte de lo oculto? Porque no hay una explicación científica que pueda comprobar sus efectos sobre la vida de los seres humanos y que pueda llegar a determinar los efectos que tiene sobre la vida de los seres humanos. Yo llevo siendo astrólogo hace más o menos unos 20 años. Dentro de esa experiencia de la astrología, y quiero decir que antes de esos 20 años yo mismo era un detractor de la astrología. Es decir, yo siendo ya un investigador ocultista, a mí me hablaban de astrología y yo decía, no, yo no me quiero meter ahí porque lo único que yo sabía de astrología era lo que aparecía en las revistas, en la televisión, hasta que un día me enteré que el señor Isaac Newton había escrito muchos tratados de astrología, que no son muy conocidos, por supuesto, porque iban en detrimento de su, digamos, de su título como uno de los padres del cálculo, ¿no? Uno de los grandes científicos del mundo. Yo dije, si una mente como la de Newton estaba interesado en la astrología, es porque seguramente algo importante había allí. Y eso me llevó a empezar a estudiar astrología. Fui encontrando las coincidencias y me di cuenta que definitivamente sí tiene una influencia enorme sobre la vida de los hombres, y adicionalmente que se pueden determinar muchas cosas. Es decir, hay muchas cosas determinadas antes de que lleguemos a este mundo. Hoy en día trabajo como astrólogo, psicoastrólogo, trabajo de la mano con terapeutas, con médicos, etcétera, en el diagnóstico de enfermedades mentales, energéticas, interferencias espirituales, etcétera, etcétera, haciendo diagnósticos para estas personas y haciendo un equipo para que podamos llegar a determinar cuál es el curso de acción mucho más rápido para poder darle una solución a muchos temas de salud y a muchos temas emocionales de muchas personas. Tremendo lo que está contando Beto Acosta esta hora en la Caja de Pandora de los 40. Usted puede participar en el numeral La Caja de Pandora los 40, escribiendo a nuestras redes sociales DJ Toby FM y @elchancho414, obviamente también la emisora @los40 Colombia. Y estábamos hablando de esa unión del ocultismo con la astrología, y ahí tocó un tema muy importante, y es como lo que la gente quiere a través de la astrología. También, para desmitificar un poco, pensando que la astrología son los números de la lotería, que los números, me he dicho, para yo ser millonario, para yo tener 400 viejas, para tener el mejor carro, y a lo mejor, y usted ahí entre líneas lo dijo, la astrología lo que puede dar es unas líneas de conducta, o como una cancha en la cual a usted se le dan unas condiciones para que usted haga ciertas cosas, pero no es que directamente le dice mañana a las 4 de la tarde lo va a coger un rayo. ¿Es así o no es así? Realmente es así. La astrología no es una ciencia o una pseudociencia, como quieran verlo, no es, digamos que enfocada particularmente al futuro. Muchas personas se enfocan particularmente en la predicción porque las personas en este tiempo y en todos los tiempos han estado preocupadas por su futuro. ¿Quién no va a querer saber lo que le va a pasar? Entonces hay muchas personas que dicen, yo quiero que me haga una predicción, cómo me va a ir, qué me va a pasar. Y yo digo que la astrología determina muchas situaciones. Es como nosotros, digamos que en el ámbito terapéutico le decimos el plan divino, el plan del alma. Entonces uno llega aquí con determinadas condiciones, y ahí tengo que decir que desde cierto punto existe un destino, y existe un destino que está escrito. Entonces uno dice, o sea que todo lo que me va a pasar ya está escrito. Yo digo, sí, someramente sí. El tema es en que yo puedo cambiarlo, yo puedo tomar decisiones diferentes, yo puedo elegir caminos distintos para el mismo aprendizaje. No necesariamente a través del sufrimiento se aprende. Si yo puedo aprenderlo de otra manera, si yo puedo vivir una situación de otra forma con un conocimiento previo, pues eso va a hacer que mi experiencia sea diferente. En cuestión del futuro, definitivamente determina muchas cosas, pero yo siempre digo que el futuro a través de la astrología realmente no se puede predecir un futuro como tal. El futuro depende de lo que estemos haciendo. Lo que sí podemos predecir es el tiempo. Entonces yo siempre le veo como un pronóstico del clima, digamos del clima, pero esta vez energético, ¿no? Como si yo dijera mañana va a llover, va a caer una tormenta, y entonces la gente me dice, bueno, pues yo no me quiero enojar, entonces no voy a salir, o yo tengo que salir igual, entonces voy a llevar mi abrigo, mi sombrilla, voy a tomar todas las acciones del caso. Entonces astrológicamente puedo hacer esa predicción. Yo puedo decir, este es un mal tiempo, y puedo advertir del mal tiempo. No quiere decir que algo malo vaya a pasar, solamente la persona determina lo que ese tiempo va a manifestar. O yo puedo decir, este es un buen tiempo,
y entonces la persona podría decidir, no sé, hacer una inversión, podría decidir tomar un curso de acción para mejorar algo en su vida, y en los buenos tiempos claramente la probabilidad de que las cosas salgan bien son mayores. No están determinadas para que salgan bien, pero sí hay mayor probabilidad de que algo salga bien. Interesantísimo lo que nos está contando, y según lo que él plantea de la astrología, ¿usted qué opina, Toby? Yo tengo una duda, o más que una duda es una pregunta. Para hacer este tipo de pronósticos, ¿qué tipo de elementos se utilizan en estos casos? Bueno, digamos que en el pasado era algo muy complicado porque se utilizaban unos libros enormes que se llaman los libros de efemérides, ¿no? Que nos decían la posición en grado, en minuto, en signo de un determinado planeta, y había que hacer una cantidad de cálculos enorme. En la modernidad, con la tecnología que tenemos programas que ya tienen cargadas esas efemérides. Entonces realmente lo que uno necesita de la persona es su fecha de nacimiento, su hora de nacimiento, y digamos que la tecnología nos permite hacer cálculos en el tiempo, nos permite saber cuándo va a haber un tiempo difícil, cuándo va a haber un tiempo prometedor, en qué momentos de crisis hay en la vida de una persona. Sin embargo, no podemos determinar si las crisis sí se van a manifestar o no, porque las crisis solamente se manifiestan si son necesarias. Si alguien llega a un punto importante de su vida y no necesita una crisis por las decisiones que ha tomado en su vida, la crisis no se va a dar. Entonces la tecnología hoy en día nos permite hacer esos cálculos a las personas que obviamente han estudiado astrología. Espectacular lo que comenta Alberto Acosta, el ocultista, a esta hora en la caja de Pandora de los 40. Estábamos hablando de astrología, volvemos nuevamente al tema del ocultismo, de esos misterios en general, de esas cosas que como él mismo lo planteó al inicio, de pronto no quiere que se conozca. ¿Qué es lo que no quiere que se conozca, o qué es lo que la gente le da temor? ¿Cuál puede ser ese tema misterioso, ese tema fascinante, Beto, que usted dice, no, la ciencia no le quiere meter dedo a esto, no le quiere meter diente a esto, y es demasiado fascinante de tantos temas que hay? ¿Cuál puede ser? Y mira, realmente el ocultismo es todo lo contrario de lo que las personas piensan. Cuando dicen ocultismo es que tratan de ocultar algo, ¿no? Como eso es ocultista, entonces eso es desconocido. Y yo digo, realmente el trabajo de un ocultista es lo contrario, es tomar lo desconocido y sacarlo a la luz y decir, no, miren, es que aquí lo que hay es esto, es mostrar que hay algo diferente, es mostrar que hay algo que se debe conocer, ¿okay? No algo que debe permanecer oculto, sino algo que debe conocerse. Yo digo que realmente hay materias de estudio, dentro del ocultismo obviamente está el conocimiento de sí mismo, y eso hace parte del proceso evolutivo humano, el conocer que realmente tenemos nuestra vida en nuestras manos, que llegamos a este mundo programados, o sea, cada ser humano llega a este mundo programado con determinada información. Cuando nos damos cuenta de eso, y a veces es fenomenal, eso fue lo que me apasionó de la astrología, el ver cómo todo lo que me ha pasado, todo lo que soy, mis mecanismos emocionales, muchas de mis experiencias estaban planeadas, estaban escritas. Entonces aquí entramos en algo bien interesante, y es el inconsciente o el subconsciente. Siempre nos han vendido la idea de libre albedrío, y uno dice, yo tengo libre albedrío, yo puedo hacer lo que yo quiero, y yo digo, sí, en cierta medida, pero quien toma las decisiones es el inconsciente, no es el consciente. Entonces estamos programados, y las personas tienen respuestas automáticas y no se dan cuenta. Vamos a suponer una persona que dice, no, es que a mí me ha ido muy mal en el amor, yo siempre escojo las mismas personas, a mí siempre me pasa lo mismo, siempre me son infieles, y entonces uno levanta la carta de esa persona y uno dice, mira, pero es que en el pasado viene un patrón de infidelidad. Yo lo que veo es que tu padre era un hombre infiel a tu madre, y no un tema moral. El tema ahí no es moral, el tema es a nivel kármico, es decir, es el sufrimiento que se causa al no ser fiel a un compromiso. Es el sufrimiento de la persona lo que genera un karma, y entonces esa situación viene kármicamente. Si hay una mujer cuyo padre ha sido infiel y su madre ha sufrido infidelidad, trae escrito un patrón de infidelidad, y seguramente lo va a recrear en su vida sin darse cuenta. Y esto solamente es uno de los ejemplos de todas las cosas que pueden pasar. Y entonces dice, ¿por qué cada vez que salgo y consigo a alguien, consigo hombres infieles? Y yo tendría que decir, porque es lo que traes programado, es lo que no se solucionó en el pasado y que tu alma quiere que lo soluciones, pero si no pasa, no te vas a dar cuenta que hay algo que solucionar. Uf, tremendo ese tema de la inconsciencia, ese tema de que uno no está preparado, o sea, uno piensa que sí, que tiene controlada la situación, pero ahí en el subtexto de lo que dice Alberto es que sí, que en el inconsciente está preparado para tomar esas decisiones. ¿Qué opina Toby al respecto? Había visto
así? Sí, la verdad sí lo he visto mucho y también lo relaciono mucho con algo que dice como con el tema psicológico, que cuando una mujer de pronto pues está niña, o un hombre también cuando es niño, que tiene como esa falta de afecto por parte del papá o de la mamá, como que busca en las relaciones como tratar de sentir esa sensación, tratar de sentir esa parte de la mamá, del papá. O sea, dicen que lo reflejan, no sé qué tanto sea cierto, pero sí lo relaciono mucho con lo que dice pues nuestro invitado Alberto. ¿Será que puede ser también infundido eso desde pequeño, o es algo que también puede pasar por el tema del desarrollo en la infancia? Yo digo que realmente es un compendio de todo. Es decir, cuando yo le dato una carta astral y veo, por ejemplo, un hijo no deseado, yo siempre pregunto, bueno, ¿qué tanto sabes, o sea, de tu vida? Entonces me dicen, yo le digo, ¿tú sabes si tus padres te planearon? Hay mucha gente que sabe perfectamente que no, sabe, no, ellos no me estaban esperando, o sea, yo llegué a este mundo colado, o sea, me les colí. Y entonces uno ve eso en la carta astral y dice, bueno, pues llegaste al mundo en desamor. ¿Por qué? Porque cuando entraste en el vientre de tu madre, cuando tu alma planea entrar al vientre de tu madre, planea entrar en esa circunstancia particular, en desamor. Entonces, esa persona, ¿qué va a pasar? Pues que puede tener toda la compañía del mundo, puede tener todo el amor del mundo, y aún así se va a sentir sola. Porque cuando estaba en vientre de madre, digo, ¿dónde está el amor para mí? Yo digo que esto, y digamos que concluyendo la pregunta que me hizo César, es uno de los grandes misterios que hacen parte de la investigación oculta, que de alguna manera podrían digamos que muchas personas no querer que esto se sepa, que no sea voz populi. De hecho, yo pienso que pudo haber habido un complot a nivel mundial para desmeritar ciertas ciencias, ¿ok? Para decir, esto no sirve para nada, esto es superchería, para banalizar ciertos conocimientos. Esto es banal, el que cree en esto realmente es porque es un ignorante. Y entonces luego digo, bueno, pues yo decidí ser parte de un grupo de ignorantes, entre los cuales está el señor Isaac Newton, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y muchos otros más. Tremendo lo que cuenta Beto Acosta. Y hablando precisamente de esos temas colindantes o de esos misterios, y hay tantos, por eso yo creo que Beto va a ser protagonista de muchas cajas de Pandora, porque él precisamente sabe de muchos temas. Hoy apenas estamos como abriéndole la mente a las personas para que piensen que el ocultismo no es una vaina ahí oscura de unos monjes y ya, sino que eso es de muchas otras cosas. Tiene obviamente un acervo también de investigación y demás. Pues dentro de todos esos temas, al ocultista siempre le preguntan, por ejemplo, por las entidades, por las posesiones. Cuando me refiero a posesiones es las entidades oscuras que se aprovechan de las almas perdidas, o incluso de estas famosas formas de abrir portales que cree la gente que eso es un juego. Entonces, no, vamos a jugar a las tijeras, vamos a jugar a la ouija, y en serio terminan poseídos porque piensan que eso es mamadera de gallo. ¿Usted qué opina de todo esto, Beto? Y mira, hay mucha tela que corta. Lo primero que diría frente, por ejemplo, a los portales es que todos nosotros somos un portal. O sea, el portal soy yo. El portal somos cada uno de nosotros. A través de nosotros puede haber paso de otras de entidades que están en otras dimensiones, que son en frecuencias cercanas a la Tierra. Hay muchas personas que no creen en esto. Es decir, hay muchos seres humanos, y eso es un tema también de frecuencia y de experiencia. Todo tiene un propósito en esta vida. Hay personas que jamás tendrán una experiencia paranormal. No importa en qué se metan, jamás tendrán experiencias paranormales. ¿Por qué? Porque seguramente dentro de su plan de experiencia no tienen que vivir este tipo de experiencias. Y hay muchas otras personas que tendrán muchas experiencias paranormales, porque dentro de su plan de experiencias sí está la frecuencia de tener esas experiencias. Entonces, no todo el mundo le da igual cuando se mete en este asunto. Entonces, hay otras realidades fuera de la realidad física. La mayoría de nosotros solamente puede ver la realidad física y dice, esto es lo real, esto es lo concreto, aquí no hay nada más, no me vengan con cuentos. Y entonces yo le digo, mire, cuando estudiamos el tema de frecuencias, y siempre pongo este ejemplo, si por ejemplo César o Toby tienen su celular y estamos en una habitación y hay una llamada, César está en una llamada y yo hago otra llamada, la llamada de César o de Toby no interfiere con la mía. Es decir, fuera de que nos escuchamos porque estamos cerca, si no estuviéramos cerca, para mi llamada no existe la de César y tampoco existe la de Toby. ¿Por qué? Porque están en frecuencias, en bandas diferentes, ¿ok?
Entonces las realidades en este mundo también tienen esa misma configuración. Están en bandas de frecuencia diferentes. Por lo tanto, yo estoy en un canal y hay un grupo de seres, de energías y entidades que están en otro canal. Hay otros canales de realidades distintas y parece que ninguno existiera para el otro. Pero hay momentos en donde las bandas se traslapan y en esos momentos las realidades se cruzan, ¿ok? Y entonces ese cruce o ese traslapamiento de realidades podríamos catalogarlo como un portal. Y entonces entidades de una realidad adyacente pueden entrar a la realidad física. Y de hecho podría pasar lo contrario, ¿no? Podríamos entes de la realidad física o seres de la realidad física interactuar con otras realidades de otra frecuencia. Y es ahí donde se producen esos fenómenos, esa fenomenología espiritual en donde se interfieren, en donde yo puedo tener una interferencia de un ser de otra realidad. Brutal. Y como lo dije ahora, seguramente vamos a tener muchas más sesiones con Alberto Acosta. Hoy tuvimos esta charla con el ocultista, con el astrólogo. ¿Cómo le pareció el encuentro con Beto, Toby? Aprovechelo antes de que se nos vaya. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué le quiere preguntar? O simplemente comentar de lo que fue esta incursión al ocultismo, Toby. Bueno, la verdad, pues agradecerle a nuestro invitado por acompañarnos en esta noche. Sabemos que no va a ser la última vez que lo vamos a tener en la caja de Pandora, pero yo sí le quería de pronto hacer una consulta. De pronto, con el tema de la astrología, ¿qué le podemos decir a los oyentes si de pronto hay algo relacionado con lo que está pasando, con el tema que se dice de las invasiones, con el tema de los terremotos, con el tema del cambio climático, de estos nuevos virus que se están descongelando? Definitivamente estamos pues en un punto muy delicado en la Tierra. De pronto hay forma de saber qué va a pasar, si estamos en un tema de pronto de cambio energético o hay algo relacionado. Sí, mira, definitivamente sí estamos esto se llama cambios de realidad, son cambios de frecuencia. Entonces estamos viviendo un gran cambio de frecuencia. ¿Qué genera un cambio de frecuencia? Vamos a verlo no a nivel, no a nivel humanidad, sino lo voy a explicar a nivel personal. Cuando una persona tiene un cambio de frecuencia, se produce normalmente una crisis. Los cambios de frecuencia suelen ser gestados por crisis. Entonces entro yo en una crisis, ya sea emocional, ya sea económica, ya sea física o todas al mismo tiempo. Y entonces esas crisis que me llevan a hacer, nosotros les llamamos tiempos dinámicos, ¿no? Porque normalmente ante la crisis uno ¿qué hace? Uno se mueve, uno tiene que moverse, uno dice esto no está bien, esto es inestable. Entonces yo tengo que moverme, yo tengo que tomar cursos de acción. ¿Para qué? Para recobrar mi armonía y mi estabilidad. Entonces lo que está pasando a nivel humano es que hay una gran crisis global, hay un cambio de frecuencia necesario, por supuesto, para que podamos entender otra realidad. Y siempre han ocurrido, digamos que es un tema cíclico, en donde hay grandes cambios de frecuencia que generan grandes cambios en la conciencia humana, grandes cambios de realidad. Pasamos de una realidad a otra. ¿Qué es cambiar de una realidad a otra? Vamos a suponer que yo estoy en Colombia y de pronto tengo una gran crisis y yo digo, este país no me ofrece, digamos que lo que yo quiero, esta realidad no me ofrece lo que yo quiero, me voy a ir del país y me voy a vivir a Chicago. En ese momento yo me cambié de canal de frecuencia, porque no es lo mismo vivir en Chicago que vivir en Colombia. Entonces yo cambié de frecuencia, cambié de realidad. Cada uno de nosotros, incluso los que estamos aquí en Colombia o los que estamos en Bogotá o los que están en Medellín, tiene un canal de frecuencia, está en una realidad distinta, en una realidad diferente. No es difícil para mí lo que es fácil para otro, ¿ok? Para cada uno de nosotros hay una realidad, hay una frecuencia vibratoria y cada uno de nosotros está viendo una realidad distinta. Es un canal. Entonces, para concluirte, Toby, estamos viviendo una gran crisis a nivel global y lo que busca generar es que se tomen acciones para volver a alcanzar una armonía, un equilibrio en una frecuencia de realidad diferente. Brutal, Betico, muchísimas gracias por haber accedido a nuestra invitación. La puerta literalmente sigue abierta. Pueden buscarlo como alberto.acosta en Instagram, alberto.acosta en Instagram o 33 Alberto Acosta en Twitter o en X. ¿Algo más que quiera agregar, Betico? Pues no, darles las gracias a Toby y a Diego César, a todas las personas que nos escuchan aquí en la Caja de Pandora. Un abrazo muy grande. Los invito también a mi canal de YouTube, que ahí estoy moviendo mucha información. Diario de un ocultista, se llama el canal Diario de un ocultista en YouTube. Seguramente información bien interesante para todos y muchísimas gracias a ustedes. Diario de un ocultista en YouTube, Alberto Acosta, que estuvo aquí en la Caja de Pandora de los 40.